Ok, vayan anotándolo entonces y ahorita les explico a qué quiero llegar con este resultado. Profesor, ¿Qué profesor, pasó, José? oiga, Ujú. me comenta entonces que el percentil 10 indica que el 10% de las personas esperan 8 minutos. Exactamente. Entonces, ¿cómo se llama? En el decil, que fueron 20, estamos Ujú. hablando, ¿qué porcentaje sería? ¿El 50? El 30. Recuerda que los deciles dividen a los datos en 10 partes, entonces sería 10 por 3, sería el 30%. ¿Y el cuartil? El cuartil 2, recuerda, el cuartil representa el 25%, entonces si estás hablando de 2 veces 25, estás el 50% de la población. Ujú. Ok, entonces es Entonces, 50, el de abajo es el 10. Es que quiero saber el porcentaje de las personas que están esperando 30 minutos. Ah, ok, ok, ok. Pero recuerda, es nada más que cada cuartil se divide en el 25%. Entonces, si tienes el cuartil 2 es el 50, ¿no? Y el cuartil 3 sería el 75. Ok, ¿Vale? sí. ¿Qué pasó, Giovanni? entonces, por decir, profe, el cuartil lo máximo que puede llegar es a 4, ¿verdad? Para tener el 100%. Es correcto. El decir nada más llega hasta 10 para el 100% y el Ajá. percentil pues sería hasta el 100, ¿no? Es correcto. Ujú. Ya dependiendo lo que nos pidan del percentil, nos puede pedir un 95, un percentil 95 sería el 95%, o al igual el decil puede ser un decil 8 y sería el 80%, ¿no? Es correcto. Ujú. Ok, sí, 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 sí. Ya, gracias. Porque De sí me nada. surgió la duda cuando preguntó a mi compañero. Ah, ok. Gracias. De nada. Bueno, ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? El por qué tenemos nosotros que entender esta parte de los cuartiles, deciles y percentiles. Miren, en particular, este ejemplo lo he elegido relacionando la parte del tiempo de espera de los usuarios en un autobús. No sé ustedes ahí en la región donde estén en Tamaulipas, pero se han dado cuenta que luego el transporte es muy lento y más justamente en términos de cuando son días de mucha afluencia, es decir, que hay mucho tránsito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es claro que mientras más personas haya, que en este caso es en términos de los porcentajes, va a tardar más, pues justamente si es un día en hora pico, hay más personas y por consiguiente el camión se tarda más. Ahora, esto del 10%, que estamos hablando que el 10% espera 8 minutos, implicaría un día por que no tenga demasiada afluencia. Pensemos, ya ven que siempre, de pronto cuando son días feriados, como el que vamos a tener, que es el 21, donde los niños no van a la escuela o los jóvenes no van a las escuelas, entonces ese día el transporte está muy vacío. Eso implica que entonces, como hay pocas personas, tardas menos en abordar un camión. Ujú. Que si, por ejemplo, lo tomamos, no sé a qué hora se considera hora pico en Tamaulipas, aquí en Ciudad de México, a las 6 de la tarde, que es cuando muchos salen de trabajar, los camiones van muy llenos y entonces la espera es de incluso hasta más de una hora. Pero no sé en el caso de Tamaulipas qué signifique hora pico o qué significa de pronto que no haya tanta afluencia en los autobuses, que yo quiero suponer que es en domingo, ¿no? Donde la mayoría descansa. Por lo Sí, regular, los domingos es cuando no hay mucho movimiento. Ok, sí, por lo regular entre semana las horas pico es pues, cuando salen los niños de la escuela, y sí, efectivamente, los domingos en las mañanas yo creo que es cuando está más tranquilo y ya después de mediodía es cuando empieza un poquito más a activarse la gente. exactamente. Entonces ya se dieron cuenta que el hecho, bueno, no sé si en Tamaulipas
esté un transporte donde indique el tiempo de llegada de cada uno de los camiones. Nosotros el que tenemos aquí de pronto es el famoso Metrobús, que es el camión rojo enorme, donde cuando uno ingresa a las respectivas estaciones, aparece en una tabla, aparece colocado el tiempo en el cual se espera que llegue el otro camión. Ahora, ¿cómo se sabe eso? Bueno, es a través de este tipo de análisis de los percentiles, cuartiles y basándonos en días anteriores. Es decir, a ver, el día de ayer, ¿cómo estuvo a las 2:46 de la tarde, por ejemplo? ¿Cómo estuvo el tránsito? Y también se basa justo en los días. Entonces hace un modelado de tal manera que se aproxima el tiempo en el cual llegan los camiones. Ahora, a veces yo he escuchado a las personas que dicen, pero ahí en la tabla dice que llegaba el camión en 4 minutos y está llegando a los 8 minutos. Y entonces uno se pone a creer, como nuevamente el ejemplo que comentábamos la clase anterior de la reportera con los casos de COVID. Aquí no es que se equivoque la tabla, es que la tabla arroja un respectivo resultado acorde a los días anteriores o, por ejemplo, si hablamos del día sábado, cómo estuvo el sábado de hace 8, hace 15, hace 20 días, a qué hora llegó y hace un estimado con respecto justo a la parte de las medidas de posición. Pero insisto, como bien sabemos, está sujeto a errores. Entonces, yo de pronto cuando escuchaba a la señora que decía, pero si ahí decía en la tabla 4 minutos y llegó el doble de tiempo. Sí, pero no es que se hayan equivocado, porque incluso la señora empezó, no, es que eso es del gobierno, no es eso. Lo que sucede es que la tabla da un estimado, pero está sujeto a la variación, porque de pronto vamos a suponer, en sábado a las 2:47 el camión llegó a los 4 minutos. Entonces, ¿qué pasaría que si de pronto la semana anterior llegó igualmente 4, pero qué tal que en esta semana hubo un accidente? Entonces ya es algo que no considera las medidas de posición y por consiguiente genera errores. Porque si bien es cierto, nosotros lo calculamos desde la perspectiva cuantitativa, no cualitativa, porque no nos arroja un resultado que sea coherente o bien que sea algo que se acorda a lo que nosotros podamos entender. Finalmente, los números son nuestra base principal para entender qué está pasando. Por ejemplo, si yo les digo, el precio de un taco es rosa, pues uno no me entiende porque finalmente los números son los que nos dan cierta perspectiva para abordar. Por ejemplo, si uno escucha un taco en 20 pesos a decir uno en 5 pesos, pues obviamente yo me inclino al de 5 pesos porque al menos la intuición me dice que es algo que es más barato. Así ocurre lo mismo con las medidas de posición. Necesitamos esas medidas cuantificadoras para que nos determinen qué tanto puedo esperar. Entonces, ya con eso uno va diciendo, a ver, si mañana, por ejemplo, yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y yo ya vi que el día de ayer llegué bien saliéndome 1 hora y media, entonces evidentemente salgo 1 hora y media, pero sabemos que puede pasar cualquier situación como un choque, como que ya hubo una noticia, de pronto cualquier situación, entonces a veces esa 1 hora y media no se cumple. Y no es que esté mal nuestra lógica, sino sucede que no estamos considerando todas las variables involucradas en la misma. No sé si con eso me doy a entender que este problema de los pasajeros es algo con lo cual vivimos en la cotidianidad cuando estamos esperando un autobús para viajar o transportarnos de un lugar a otro. ¿Y profesor? Sí, fue Claro que claro. sí, no, sí, sí queda entendido. Claro, ¿Ok? profe. Y lo mismo sucede con los vuelos, ¿no? Es decir, nos marcan en qué momento deben de llegar. Sin embargo, a veces puede haber atrasos, pero son porque no se consideran otras condiciones. Generalmente la desventaja o lo malo que tiene la parte de los aviones son las condiciones climáticas. Si hay una tormenta, es evidente que tienen que tardarse un poquito más. O a veces llegan hasta antes, pero justo porque se hace como un análisis de decir, a ver, tenemos un 20% que llegó a esta hora en ciertos días y viendo las coincidencias de los mismos. Ujú. Ok, bien, terminen de anotar, por Así es. favor, para que podamos continuar.
Listo, profe. ¿Ok? ¿Para todos? Sí, De mi profe, yo ya. sí, profe, yo voy a anotar todo ya cuando vea la clase grabada. Ah, ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, esto es para la parte de los datos que son justo no agrupados, es decir, ya tenemos que nos dan una lista de números, nosotros los tenemos que ordenar previamente y sobre eso calcular lo que me estén solicitando. No se les olvide que para esta parte una cosa es la posición y otra cosa es dónde está el resultado de dicha posición. Entonces, créanme, lo hago reiterativo porque a veces en el examen, vamos a suponer que yo les pongo este problema y les pido el cuartil 2 y entonces pongo como opción el 30 pero también pongo como opción el 8. Y cuando ya me están diciendo, es que ya calificó el examen, dicen ustedes, es que dio 8. Sí, pero recuerda que una cosa es la posición y otra cosa ya es el resultado donde está dicha posición. Que créanme, sí ha pasado en los exámenes que me dicen, es que usted me dijo que era 8, sí, pero acuérdense que era la posición más no el resultado del cuartil. Ujú. Ese es como ¿cómo les diré? Como la contraposición que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos de datos no agrupados. Ujú. ¿Dudas? En el examen vendría, no sé, la pregunta sería, ¿cuál es la posición o cuál es el resultado? ¿No? Ya tendríamos que ver qué es lo que nos dice, o Bueno, siempre es en el sí resultado. nada más se pide el resultado, pero yo voy Ah, a ok. poner como tal, también una de las respuestas voy a poner la posición, pero No, la pues me habilidad en agradece. ustedes va a radicar en que aprendan a diferir entre uno y la otra. Ujú. Ah, ok. Vale, Gracias. de nada. Bueno, vamos entonces a la parte de medidas de posición. Profe, Dígame. profe, una pregunta rápida. Ujú. Digo, no vi la presentación desde el inicio, pero ¿podría ser cuartil 3? Sí, que sería el 75%, porque Ok, recuerda que nada más, mira, lo que hicimos al inicio nada más fue como recordar lo que vimos para datos no agrupados. Ujú. ok, ¿Sale? Y entonces aquí, pues ya sabemos que es K por N sobre 4. Entonces existe cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. es cuartil 4. Ok. Ujú. Perfecto, Pero, nada más era mi pregunta ujú, digo, así poder diferenciar entre qué lo iba a multiplicar, si es el cuartil 1, 2, 3 o 4, y entre eso voy a multiplicar la información que usted nos está dando. En este ejemplo, por ejemplo, son los 15 pasajeros, ¿no? exactamente. Ujú. Correcto, correcto. Ok, Muy era bien, toda mi duda. muy bien. Gracias. De nada. Bien, vamos entonces aquí a continuar con la parte de las medidas de posición para datos agrupados. Entonces, ojo, aquí en esta sabemos que los datos agrupados son los que están en una tabla, no hay más. ¿Qué debemos de conocer aquí? Bueno, en primer lugar debemos de conocer, a ver, déjenme ponerlo así como pregunta. ¿Qué debemos de conocer? Bueno, primero tenemos que recordar el concepto de frecuencia acumulada. ¿Sale? Que eso es algo que nosotros ya vimos en otras clases y en particular cuando vimos la mediana. Cuando decíamos, bueno, ahorita lo hacemos en la tabla que vayamos a hacer, ¿vale? La frecuencia acumulada. ¿Qué otra cosa debemos de conocer? Bueno, debemos de recordar la posición de dichas medidas. ¿Qué es eso de la posición de dichas medidas? Bueno, en que si hablamos, por ejemplo, del cuartil késimo, es decir, un cuartil arbitrario, la posición la vamos a conocer por K por N sobre 4, ¿sale? Ojo, también tendríamos nosotros que la posición del decil sería K por N sobre 10. Y finalmente nos quedaría que la posición del percentil késimo, es decir, el que me quieran pedir, esa posición del percentil va a ser K por N sobre 100. Ahora, es importante mencionar en esta parte en que a veces para los datos agrupados se suele utilizar otras fórmulas que es K más 1 sobre 4, K más 1 sobre 10 y K más 1 sobre 100. Miren, yo no estoy peleado con esas fórmulas, sin embargo, desde mi perspectiva, porque de carrera yo soy matemático, no me gusta mucho esa forma porque genera, cuando digo, quizás ya no lo van a ver ustedes porque no es parte del contenido,
pero cuando ustedes ven ya estadística más avanzada, el K+1/4, K+1/10 ya no se utiliza porque genera muchos errores. Por eso, siempre cuando doy estadística, prefiero enseñarlo desde esta perspectiva, por si ustedes llegaran a tomar algún curso o bien en maestría a tomar alguna especialidad que lleve estadística avanzada, no digan, es que el profe me dijo que era K+1, que sí se puede, pero es muy, muy informal esa anotación porque está sujeta a muchos errores. Digo, para cuestiones del curso que ustedes llevan, puede funcionar. No obstante, insisto, no me agrada mucho esa forma, por eso siempre lo enseño así como K/n/4. Claro, esto se hace hincapié más en los datos agrupados. En los no agrupados no importa. Ese sí es o es K/n/4, K/n/10, K/n/100, o no puede ser de otra manera. Pero para los datos agrupados, luego de pronto como cambia el cómo encontrar la posición. Pero insisto, no es necesario. Podemos manejarnos con las mismas fórmulas para los datos no agrupados. ¿Dudas hasta aquí? No, Ninguna. todo bien. Ok, bueno, entonces ya que recordamos la posición de dichas medidas, no hay que olvidar el resultado obtenido de la posición que puede aplicar redondeo se ubica en la frecuencia acumulada. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se acuerdan que yo les dije hace un momento que el cuartil 2 coincide con la mediana? Y si ustedes recuerdan, la mediana teníamos una manera de ubicarla, pero dicha ubicación estaba justo en la frecuencia acumulada. Entonces, pues no es como descabellado el pensar que también las medidas de posición se deben ubicar en la frecuencia acumulada. ¿Dudas? No, Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a dar la fórmula, porque si bien es cierto, para los datos que son no agrupados, pues nada más bastaba con contar una vez que ordenábamos. Sin embargo, en esta parte no es así, sí hay fórmulas. Por lo tanto, a ver, vamos primero con la parte del cuartil. Ok, entonces el cuartil késimo, y ahora sí voy a poner la igualdad, me va a quedar igual y tendríamos límite inferior. ¿Sale? Si ahorita no recuerdan, ya yo les comento qué significaba. Y tendríamos acá que va a ser más, sería fracción, y aquí vamos a colocar, ok, déjenme ponerlo así todo con paréntesis y la fracción. Sería K/n/4 menos F mayúscula y menos 1. Y aquí sería F subíndice I menos F subíndice I menos 1 por A subíndice I, que recordemos que eso va a ser la amplitud. Entonces ya tenemos una manera para los datos que son agrupados en ver cómo se calcula cada uno de ellos. Y es fácil recordarlo porque aquí esa es la fórmula del cuartil. Pero si nosotros queremos la fórmula del decil, dejen ponerlo así, aquí nada más es lo mismo, nada más que aquí cambia K/n/10. Entonces, ojo, tendríamos nosotros que nos va a quedar aquí, esta la voy a poner en color rojo, y la del percentil para datos agrupados, déjenme colocarlo de esta manera, nos va a quedar K/n/100. Pero todo lo demás, FI-1, FI, A sub I, LI, quedan igualitos. Entonces, justo por eso retomé el día en que olvidé de grabar. Creo que nos habíamos quedado en la mediana, porque si no, imagínense, cuando llegamos ahorita, iba a ser todavía más complejo. Entonces, si ustedes recuerdan, LI, en los tres casos, LI es el límite inferior, donde justamente se ubicó en la frecuencia acumulada. K/n/4, K/n/10 y K/n/100 son justamente la parte de las cuartiles, deciles y percentiles respectivamente. FI-1, ¿me recuerdan qué era? ¿el qué, perdón? La frecuencia FI-1. acumulada, un límite anterior a donde estábamos Exactamente, a la trabajando. frecuencia acumulada. Recuerden ustedes que la F mayúscula es la frecuencia acumulada.
La F minúscula es la frecuencia absoluta o nada más llamada a secas frecuencia. Y ojo, FI es la frecuencia en la que estoy, en la que caí una vez que encontré la posición de estas medidas. ¿Dudas con respecto a las fórmulas? Profe, ahí tendría que ser F minúscula o F mayúscula, así como está. Así como está F mayúscula. Recuerda que el único que requiere F minúscula o las únicas medidas que requieren la F minúscula es uno, la media para datos agrupados y la moda. Ujú. Y la... Ok, perfecto. Muy bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Un minutito nada más. Ok. Ujú. Listo de mi parte. Ok. Bien, voy a continuar entonces y vamos a hacer un ejemplo. Ok, a ver. En un club deportivo se quiere saber, acorde a la edad, el número de personas que lo visitan. Determine el, y déjenme colocar aquí, cuartil 3, es decir, a un 75, el decil número 4 y percentil número 12. Ok, muy bien. Déjenme aquí, voy a borrar alguno de ellos. Ahí está. Ok, entonces aquí tendríamos, vamos a hacer una tabla. Entonces déjenme contar, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 por 2. Ah, no, pero debe ser de 8 por 2 para agregar el otro.
Pero espérenme. No, no, no. Que como debo de considerar la frecuencia acumulada, ahí está. Ok, entonces aquí vamos a colocar edades, personas, que claro, esta es la frecuencia, y aquí vamos a poner frecuencia acumulada. Bueno, fíjense bien, en este caso vamos a poner primero el rango de edades, colocamos aquí 10 a 19, ahí está, siguiente sería 19 a 28. Siguiente tendríamos nosotros 28 a 37. Ok, enseguida tendríamos 37 a 46. 46 a 55. 55 a 64. Espérame, dije 64, pues aquí 65. Ok, y finalmente sería de 64 a 73 años. Ok. A ver, déjenme borrar todas estas fórmulas para hacerme un poquito de espacio. A ver, ahí está el de las edades. Las personas serían 5, 11, 8, 7, 6, 8 y 5. Ok, fíjense bien. En este caso vamos a calcular la frecuencia acumulada. Déjenme colocar aquí todo esto en centrado. Ok, ahí está. Bueno, y también este, ¿no? Ok. Recuerden, la frecuencia acumulada, ¿cómo la calculamos? Es muy sencillo, porque el primer número aquí se va a replicar. Entonces tendríamos aquí 5. Posteriormente vamos a sumar de manera diagonal. 5 más 11 me quedaría 16, 16, exactamente. Después 16 más 8 nos 24, quedarían 24. Posteriormente sería 24 más 7, nos queda 31, muy bien. Después 7, 31 más 6, 37, más 45, 8, 45. Y 50. finalmente 50. ¿Y se acuerdan ustedes cuál era el truco para saber si lo había hecho bien? Sumar las Sumar personas. todas las personas. Exacto. 8 y Sumar la 5, 13. frecuencia. 6, 19. Exactamente. 19 y 7, 26 y 8, 34 y 11, 45 y 5, 50. Entonces quiere decir que es correcto. ¿Dudas? No. Ok, nos piden primero el cuartil número 3. Entonces, primero vamos a calcular la posición del mismo. Por lo tanto, nos quedaría cuartil caésimo, es decir, cuartil número 3. Su posición sería 3 por la cantidad de personas allí, que serían 50 sobre 4, quedando igual, sería 3 por 50, me queda 150 sobre 4, y esto nos quedaría igual, sería 150 entre 4. ¿Cuánto nos queda esa cantidad? 35, 37.5. 37 seguros. 3 por 4 son 12, ok. Ajá, 34.5, 37.5, creo que nos decía Daniel. 37.5. Ok, ¿hacia dónde lo vamos a orientar? 38, Al 45. Ok, es 38 si le aplicamos el redondeo, claro está, pero ¿en dónde lo ubicamos en la frecuencia? Como nos dice Samuel, En el es en esta clase 46. frecuencial. ¿Sale? ¿Dudas? No. Ok. A ver, déjenme seleccionar, nada más que déjenme cómo seleccionábamos aquí. No, bueno, lo podemos poner así en colores. Ok, ahí está ubicado el cuartil 3.
pero no es todavía el cuartil 3. ¿Dudas? Sí, nada más, vamos a ver, de la fórmula. A ver, déjenme tomar la Ok, sí, fórmula sí, del sí, es cuartil. que estaba yo preguntando de dónde salió el 50, pero El total de los datos. sí, exactamente. Ujú. ¿Dudas? Bien, vamos a hacer una cosa. Miren, ya me pasé el tiempo que según íbamos a estimar para nuestro descanso de 5 minutos. Y como me queda, ya dice tiempo restante 9, vamos a hacer una cosa. Detengo la sesión, son 3:11, entonces regresamos aquí 3:16. Entonces cierro yo la sesión y ya explico bien esto. ¿Dudas? Perfecto. Ok, muy bien. Entonces Bueno, nos salimos de la sesión o la va a dejar ahí. no, no salimos porque me quedan 8 minutos, entonces para reiniciar. Y Entonces entran a regresamos las 3:16, ¿vale? Sale. Ok, perfecto. Sí, gracias. Vale. De nada.